Hola, en esta presentación vamos a ver algunas unidades químicas como mol, unidad de masa atómica. Vamos a ver cómo calcular la masa atómica promedio, masa molecular, masa molar y realizar algunos cálculos para expresar una cantidad de masa en cantidad de átomos y moléculas. El mol es una unidad fundamental del Sistema Internacional de Unidades para expresar cantidad de sustancia. ¿Por qué es necesaria una unidad para medir cantidad de sustancia? En química es necesario medir las masas de las sustancias con mucha precisión para poder predecir la cantidad de producto que se formará y para poder controlar las reacciones químicas. Un mol, una docena y un par representan cantidades fijas y pueden referirse a cantidades de diferentes cosas. Un par puede referirse a un par de zapatillas, un par de guantes, un par de medias. Podemos hablar de una docena de huevos, una docena de rosas, una docena de medias lunas. De la misma manera, un mol puede referirse a cantidad de moléculas, cantidad de átomos, cantidad de otras partículas, como pueden ser iones, electrones, protones, neutrones. Un par indica siempre una cantidad igual a 2. Una docena indica una cantidad igual a 12. Un mol va a indicar una cantidad igual a 6,022 por 10 a la 23. Entonces, el mol es una cantidad fija que representa 6,022 por 10 a la 23 y a este número se lo conoce con el nombre de número de Avogadro. Mol se define como la masa de tantas partículas elementales, átomos, moléculas, iones, como átomos hay en 12 gramos de carbono 12. ¿Por qué se estableció esa cantidad de partículas, 6,022 por 10 a la 23? La importancia del número de Avogadro está en que permite relacionar cantidades de átomos y moléculas con una masa en gramos. Veamos ahora en qué unidades se expresa la masa de un átomo. La masa de un átomo se expresa en unidad de masa atómica, que se define como una masa exactamente igual a un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12 y se representa con la sigla UMA. Un átomo de carbono 12 está formado por 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones. Son los protones y los neutrones los responsables de la masa de un átomo, puesto que los electrones son mucho más livianos. Por lo tanto, un doceavo de la masa de un átomo de carbono 12, lo que se define como una UMA, estaría representando la masa aproximada de un protón o de un neutrón. Tanto en la definición de mol como en la definición de unidad de masa atómica interviene el carbono 12. Esto permite establecer la relación siguiente. Una unidad de masa atómica es igual a 1 sobre el número de Avogadro gramos. Esta expresión nos permite convertir la unidad de masa atómica, unidad utilizada para expresar la masa de átomos y moléculas, en gramos, unidad utilizada en el mundo macroscópico. De esta forma, el número de Avogadro es el nexo entre el mundo microscópico y el mundo macroscópico. Esta relación consigue duplicar la información que encontramos en la tabla periódica. La masa atómica que se encuentra en cada casillero de la tabla periódica, si le colocamos unidades de UMA, representa la masa de un átomo, pero si le colocamos unidades de gramos, representa la masa de un mol. Veamos ahora cómo se calcula la masa atómica promedio de un elemento. Para calcular la masa atómica promedio de un elemento, necesito conocer los isótopos naturales de dicho elemento y la abundancia natural de cada uno de ellos. Con esta información voy a realizar el promedio ponderado de los isótopos naturales, considerando su abundancia, tal como se muestra en el cálculo.
Veamos ahora cómo se calcula la masa de una molécula. Para calcular la masa de una molécula de una sustancia, voy a sumar las masas atómicas expresadas en UMA de todos los elementos que formen parte de esa sustancia, considerando cuántas veces se repite cada uno en la fórmula. Veamos ahora cómo calculo la masa de un mol de esa misma sustancia. La masa de una molécula, expresada en unidad de masa atómica, es la masa molecular de una sustancia. Si a ese mismo valor numérico le colocamos unidades de gramos, obtenemos la masa molar, que representa la masa de un mol de esa sustancia. Y como frutilla del postre, veamos cómo paso de gramos a moles y cantidad de átomos. Si tengo un dato de masa y quiero convertirlo en moles, voy a tener que dividir esa masa por la masa molar. Si por el contrario quiero convertir un dato de moles a gramos, voy a tener que multiplicar esa cantidad de moles por la masa molar. Para un elemento, si quiero calcular cantidad de átomos a partir de un dato en moles, voy a multiplicar esa cantidad de moles por el número de Avogadro. Por otro lado, si quiero saber cuántos moles representa una cierta cantidad de átomos, voy a dividir esa cantidad de átomos por el número de Avogadro. En el caso de una sustancia, si multiplicamos una cierta cantidad de moles por el número de Avogadro, vamos a obtener la cantidad de moléculas de dicha sustancia. Y si dividimos una cierta cantidad de moléculas por el número de Avogadro, vamos a obtener la cantidad de moles de dicha sustancia. Para calcular cantidad de átomos a partir de una cierta cantidad de moléculas de una sustancia, voy a tener que observar la fórmula molecular de la sustancia. Si vemos como ejemplo en la molécula del agua, yo sé que tengo 2 átomos de hidrógeno por molécula, 1 átomo de oxígeno por molécula, 3 átomos totales. Bien, con esto hemos terminado los temas propuestos para esta presentación. Intenta aplicar toda esta información para la resolución de ejercicios. Muchas gracias y hasta la próxima.